Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento. Y todo, bueno, lo que viene para nosotros, porque yo sé que hay bendiciones maravillosas para cada uno de nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, bueno, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si tú deseas alguna lectura personalizada conmigo, en la descripción del video está la manera de comunicarse conmigo por el WhatsApp. Bueno, también quiero comentarte que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También, mis cariños, mis amores, los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Bueno, si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que te levantes por ti, que este es el momento de luchar por ti, de hacer realidad todos aquellos sueños, todos aquellos proyectos que tú tienes aplazados. Tal vez, muy seguramente, has estado luchando por otras personas, has estado viendo por otras personas, respondiendo por otras personas literalmente. No solamente en cuestiones económicas, sino también en cuestiones emocionales. Y este es el momento de estar pendiente de tu vida, de tus sueños, de tus anhelos, de tus proyectos. Entonces, si tú también crees esto, escríbelo en los comentarios de este video. Llegó mi momento, llegó el momento de vivir mi vida, de actuar por mí y de hacer realidad todos mis sueños y mis proyectos, y lo hago por mí en este momento, en este instante. Bueno, ahora vamos a la lectura para las personas que en este instante, que en este momento nos preguntan por su vida amorosa, por aquellos amorcitos que ustedes tienen en esos corazones preciosos. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué piensa de ti tu persona especial y qué espera de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano. Bueno, tu pareja, tu persona especial, es una persona que te ama con una pasión bastante desenfrenada. Quisiera como estar encima tuyo todo el día, las 24 horas del día. Es una persona que te desea con pasión y que desea hacer cosas buenas, grandes contigo. Quiere estar contigo el resto de su vida. Tu persona especial espera contigo triunfar, no solamente en las cuestiones sentimentales y emocionales, sino también en cuestiones económicas, en cuestiones sociales, porque se ha dado cuenta que tú eres una persona totalmente maravillosa, un príncipe, una princesa, alguien que tiene como la mano del rey Midas, que todo aquello que tú te propongas lo puedes convertir en oro. Ya es cuestión tuya si has tomado o no tomado buenas decisiones en tu vida, pero tú te das cuenta de eso, que tienes mucha suerte. En cuestiones económicas y de trabajo has tenido mucha suerte. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que ustedes pueden llegar a buenos resultados, que pueden hacer una familia bonita, que pueden construir algo sólido, algo duradero, pero es muy consciente de que las cosas son paso a paso y que son poco a poco, pero que sabe y confía, tiene mucha fe en ti, cree muchísimo en ti y cree en lo que pueden lograr ustedes como pareja, como relación. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, hay uno de ustedes dos que tiene un carácter bastante fuerte. Es una cuestión que van a tener que aprender a dominar, porque es algo que les podría traer momentos amargos en la relación de ustedes. Un carácter demasiado fuerte, demasiado intransigente de parte de uno de ustedes dos. Ustedes van a terminar dándose cuenta de que son el uno y el otro el amor de la vida verdadero para el uno y para el otro. Si ustedes planean tener hijos, bueno, lo van a poder hacer, los van a poder tener. Bueno, cualquier problema, dificultad que ustedes tengan en cualquier aspecto de la relación de ustedes, de la vida de ustedes, lo van a poder superar, ¿ya? También me dicen las cartas en este momento y sus guías espirituales que tienen que cuidar también su equilibrio mental, que tienen que cuidar la cuestión de las depresiones, de las ansiedades, porque esto podría estar afectándolos a ustedes dos. Bueno, te dice por este lado el angelito con relación a tu pareja, a tu relación, que acojan la luz del cambio,
cambio. Tal vez han venido cosas diferentes en la vida de ustedes, han venido cosas distintas con esta persona con la cual se están relacionando ustedes en este momento, pero te dicen que son cosas para bien, que son cambios positivos en tu vida, que no tengas miedo, que tú tienes el apoyo de lo divino, de tus guías espirituales y también de personas que los rodean a ustedes como pareja, como relación. Entonces, bueno, no le tengas miedo a ese cambio que viene, afróntalo, enfréntalo. No te digo que no todo vaya a ser color de rosa, pero es algo con un resultado totalmente positivo. Tienes la luz y tienes la capacidad, tienes el intelecto y tienes toda la experiencia para salir adelante. Bueno, me dice por este lado el tarot egipcio que la pareja de ustedes es una pareja destinada al triunfo, que es una pareja que tiene una estrella encima de la relación de ustedes. Aunque a ti no te parezca en este momento, en este instante, sí. En un futuro más bien cercano, se les viene algo positivo para ustedes. Fortuna estando juntos, crecimiento estando juntos, inclusive recibir herencias que ustedes no esperaban, dinero inesperado. Podrían estarlo consiguiendo ustedes estando en pareja. ¿Listo? Te dice por este lado las hadas que no pongan en duda el valor de ustedes y como personas individuales y como pareja también son un equipo maravilloso. Aunque a ti en este momento no te lo parezca así de esa manera, sí es la persona que tú necesitas a tu lado, sí es tu alma gemela, es una de tus llamas gemelas. Recuerda que almas gemelas y llamas gemelas no solamente es una en tu vida, pueden haber varias, así que si te has perdido de alguna y eso, no temas, dices, ay, se me fue la oportunidad, se fue mi alma gemela. No, hay muchas, y no solamente para el amor, también hay almas gemelas para los amigos, para el trabajo, para proyectos, para todas las cuestiones de tu vida, hay almas gemelas. Entonces te dicen en este momento las hadas que no pongas en duda tu valor. Tú vales oro, tú vales diamante, y si tú también estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo valgo oro, mi relación con mi pareja vale diamante, vale el cielo, el infinito. Yo lo creo, yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy poder y yo soy prosperidad. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Es una relación bonita que está en construcción, que viene muy, muy bonita, espectacular. Los felicito, les mando un abrazo muy muy fuerte con muchísimo cariño y sigan adelante con esta relación, mis queridos amigos y amigas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Ahora vamos con las personas que en este momento, en este instante, están solteritos y solteritas y que preguntan por su vida en este día de hoy, por su horóscopo en este día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les pasa a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Están saliendo de problemas y dificultades. Tal vez te has sentido muy frustrado, muy frustrada por los problemas que has tenido que enfrentar para resolver estos problemas, estas dificultades. Hay personas que no te la han hecho muy fácil, como que te han bajoneado horrible, personas que te han dicho cosas, yo creo que hasta terribles, que han mellado tu autoestima, que han mellado tu integridad, no solamente emocional y mental, sino también física, porque, bueno, te han dado muy, muy duro. Yo te digo que no te dejes influenciar por esas personas tóxicas que te están diciendo cada nada que no sirves, que no eres suficiente. No, tú eres suficiente, tú sirves y sirves muchísimo más de lo que tú crees. Solamente que aléjate de esas personas tóxicas, no estés al lado de esas personas, porque la verdad son personas que no van a cambiar, van a seguir dañándote, van a seguir ofendiéndote y bueno, tú estás destinado para cosas grandes, para cosas bonitas, para cosas que, que tú ni siquiera te lo imaginas. Yo te digo que el límite para ti es tu imaginación, es lo que tú quieres, es lo que tú deseas. Bueno, en un futuro más bien cercano, mira, ten mucho cuidado con la firma de ciertos papeles, de ciertos documentos relacionados con algún tipo de propiedad o relacionados con algún tipo de negocio, porque te van a querer estafar. Lee muy bien y si tienes muchas dudas acerca de aquello que tú vas a firmar, busca asesoría judicial. No vayas a firmar porque sí, así te presionen, así te digan, no, es que ya tenemos que firmar esto.
te digan, no podemos esperar más. No vayas a cometer ese error porque es tu vida, son tus recursos, es tu seguridad y no puedes echar por la borda aquello que tanto trabajo te ha costado a ti conseguir. Bueno, también me dicen las cartas en este momento de que todo problema y dificultad que se te esté presentando, no pierdas la esperanza porque tú sales adelante. Eres un luchador, una luchadora incansable y yo sé que tú vas a salir adelante de cualquier problema y dificultad que se te esté presentando en este momento, en este instante. Si tú lo crees, escríbelo en los comentarios del video. Yo soy un guerrero, yo soy una guerrera y el universo me respalda y salgo adelante de cualquier problema y dificultad de que se me presente o se me esté presentando. Bueno, te dicen por este lado los angelitos que seas misericordioso o misericordiosa con tu familia. Tal vez estos problemas y dificultades que estás teniendo son con personas, si no son de tu familia, son personas muy allegadas a ti, son personas a las cuales yo te recomiendo que si son tan tóxicas las mantengas a distancia, pero que no busques la manera de vengarte de estas personas. No, ellas ya están, como decir, en una corte espiritual, haciéndose cargo de siendo juzgados o juzgadas por lo que te han hecho y van a recibir su merecido. Tú no metas la mano en este asunto porque la verdad no tiene ningún sentido. Bueno, en este momento solamente aléjate de esas personas. Te dicen las cartas por este lado del tarot egipcio que puede existir algún tipo de litigio, algún tipo de, ¿cómo te digo?, de cuestión legal, que te cuides mucho de no irte a dejar provocar por personas que quieran que tú te encolerices para que tomes decisiones que solamente los beneficien a ellos, ¿ya? Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas en este momento. Te dicen que la justicia está en camino, definitivamente a que sí, la justicia está en camino para ti. Te van a devolver todo aquello que tú has perdido, todo aquello que te han quitado, todo aquello que te han robado a ti, te lo van a devolver definitivamente. La justicia va a llegar para ti y si tú lo crees, bueno, escríbelo en los comentarios de este video. Bueno, en general es una lectura bonita para ti porque viene esperanza, vienen cosas nuevas, vienen cosas diferentes para tu vida y lo más importante, que llega la justicia para ti. Bueno, vamos ahora a ver qué nos dicen las cartas para las personas que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Bueno, tú estás saliendo de problemas y dificultades. Vas a salir poco a poco, sí, pero a que sales, mi querido amigo y amiga. Ten mucho cuidado con cierta persona o personas que te están queriendo aconsejar. Son personas que realmente no tienen mucha experiencia en el asunto, que te están queriendo aconsejar y no te están influenciando nada bien. Son personas que a ratos son conflictivas y que te quieren presionar para que tú tomes ciertas decisiones, pero esas decisiones solamente los benefician a ellos. Entonces no te dejes manipular. Que se están bravos, bueno, que estén bravos. Que se enojaron, bueno, que se enojaron. Al fin de cuentas, las decisiones que tú estás tomando es con relación a tus recursos, a tu paz, a tu tranquilidad, no solamente tuya, sino también la de tu familia. Si te piden dinero prestado, no lo vayas a prestar. Y tampoco es el momento de que tú prestes dinero. Si lo prestas, no te lo van a devolver definitivamente. Y si pides dinero prestado, en este momento te vas a ver en dificultades para poder responder por ese dinero y podrías estar perdiendo tal vez propiedades o algo así. Bueno, entonces ten mucho cuidado con esta situación. Te dice por este lado los ángeles que el cielo te da el poder de sanar. Te están diciendo tus guías espirituales que pidas ayuda de ellos. Ellos están prestos para prestarte esta ayuda en este momento, en este instante. Solamente que ellos respetan el libre albedrío. Y a menos que tú no lo pidas, a menos que tú no lo decidas, ellos no van a actuar. Ellos no van a darte cosas que tú no las has pedido. Entonces, bueno, es el momento que lo hagas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy, ¿ya? Bueno, te están diciendo que la cuestión es poco a poco en tu vida. La cuestión es poco a poco y que no quieras que todo resulte de la noche a la mañana, que todo tiene su proceso, que te concentres también en tu vida espiritual y en tu familia. Has descuidado demasiado estos aspectos por estar tan pendiente de tu cuestión económica. Bueno,
Dice las hadas por este lado que pienses antes de juzgar. ¿Te estás juzgando demasiado tú mismo o tú misma? Bueno, este es el momento de que ya dejes de hacerlo o tal vez hacerlo con otras personas. Ten más compasión y misericordia contigo mismo y con otras personas. Bueno, no solamente en cuestiones económicas, sino en los demás aspectos de tu vida también. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.